Bien, buenos días a todos. ¿Cómo están? Soy Daniel Marconi. En nombre de Practea quiero darles la bienvenida a este nuevo encuentro. En este panel tenemos dos invitados y un moderador. Tendrán la posibilidad de hacer preguntas y tendrán las respuestas a través de la opción del Q&A de la herramienta Zoom. Y dichas respuestas se estarán dando al final del encuentro. Vamos a guardar unos minutos para responder. Y bueno, hoy nos acompañan en este panel Raúl Cabral, CEO del Banco de La Rioja, Sebastián Aguilera, CEO del banco, perdón, del nuevo Banco del Chaco, que se está sumando ahora en unos minutitos, y el moderador será Miguel Vilelo, consultor en estrategia y tecnología y transformación organizacional de Practia. Quiero agradecerles la participación a todos. Eh, Vamos a compartir en este encuentro diferentes experiencias. Y aclaro simplemente que las opiniones expresadas en este panel son son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y no no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones, empresas, las empresas organizadoras de este panel. Así que si están de acuerdo, comenzamos. Miguel, quedamos en tus manos. Bueno, muchas gracias, Dani. Raúl, un gusto enorme contar contigo en este panel. Bueno, y ahora lo esperamos, arrancamos mientras se suma Sebastián, si te parece. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Raúl, este panel es un panel de la banca, ¿no? Y la banca es una industria que hace años que tiene mucha información, ¿no? Muchos datos de los clientes, y creo que el gran desafío es, bueno, cómo los explota, ¿no? Cómo impacta el negocio a partir de toda esa información que tiene, ¿no? Y bueno, entonces la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo ves la explotación de los datos en la industria? Ah, aprovecho para saludarte, Sebastián, esto se sumó, así que bienvenido, Sebastián. Estás muteado. Ahí está. Ahí está. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por sumarte y un timing Gracias, bárbaro. Miguel. Justo llegaste que le estaba haciendo la primera pregunta a Raúl, así que la pregunta tiene que ver con cómo ven la evolución de la explotación de los datos en las industrias. Si querés arrancar, Raúl, y después le damos paso a Sebastián. Vale, Miguel, bueno, aprovecho y los saludo también a Sebastián, que hacen un trabajo fenomenal ¿Cómo ahí andás, en el Raúl? banco. ¿Cómo estás? Muy bien, Mira, muy bien. un poco para contextualizar, creo que también sobre todo lo que son los bancos, que tenemos este rol de desarrollo y de fomento en una provincia como de Argentina, como La Rioja. Básicamente nosotros tenemos un cambio, ¿no? En la manera de llevar adelante este negocio, donde teníamos una estructura que estaba muy estandarizada. Solemos ser los agentes financieros de nuestra provincia. El cliente prácticamente se encontraba en una situación cautiva y esos modelos de negocio totalmente están desactualizados, con lo cual vos tenés que tomar una medida de adaptación para poder fidelizar, y creo que todos estamos en la búsqueda de la personalización, ¿no? Segmentás el cliente y empezás a personalizar los productos. En ese camino, obviamente que hoy contar con una herramienta como de todas las vinculadas de la ciencia de datos nos permitirá ser mucho más precisos. En ese camino no es que hay una fórmula única de aplicación, sino que creo que todos estamos en procesos graduales de adaptación. También somos bancos que nuestras escalas o nuestros equipos son pequeños para las complejidades también que se van dando, entonces hay una adaptación de forma gradual, pero creo que es fundamental que podamos explorar este tipo de cuestiones y con un gran componente de ética en el camino para que justamente podamos dar y seguir nosotros alineados en nuestra función social, ¿no? Así que la explotación del dato hoy es fundamental, la venimos trabajando, pero con esa visión, ¿no? De ética
y que podamos ser cada vez más precisos de poder dar estos productos a medida, que suelen ser incluso dentro de una provincia como la nuestra, distintas en los distintos departamentos. Así que vamos cada vez más con más especificaciones, adaptando nuestro producto a cada uno de los segmentos de clientes. Muchas gracias. Y ahí los datos, claro, son fundamentales para eso, ¿no? Porque para poder adaptar el producto al cliente tenés que conocer al cliente, ¿no? Así es, Totalmente. así es. Sebastián. Bueno, mirá, claramente la explotación del dato es muy importante, eso, no estamos descubriendo absolutamente nada. A ver, hay un estándar de mercado que lo marcaron las fintechs, que básicamente subsisten a partir de la explotación del dato. Nosotros, como agentes públicos, bancos donde tenemos un nivel de penetración, tenemos mucho todavía cliente presencial, así que eso está fuera de discusión. Pero yo creo que el principal dilema que se presenta, o al menos se nos presenta a nosotros, y en ese sentido no creo que seamos la excepción a la regla, porque como banco público tenemos mucho cliente dado de alta a partir de criterios de altas masivas y demás, tiene que ver con el ordenamiento de toda la información que recibe la entidad, porque para explotar el dato, primero tiene que haber un dato ordenado. Yo alguna vez hablé con un minero de datos, con gente que se dedica exclusivamente a la explotación de datos, y la validación del dato y la validación de la base de datos debe ser el 70 o el 80% del total de laburo de minería de datos. Y después está la parte más interesante, si se quiere, de todo este fenómeno que tiene que ver con la microsegmentación, con la segmentación, con la inteligencia de negocio, o derivarlo a otros sectores que tienen que ver más con la seguridad transaccional, o de lavado de dinero, o de conocimiento del cliente. Es multidimensional el abordaje que pueda llegar a tener. Pero claramente acá lo que primero tiene que haber es un set de políticas corporativas que permitan estandarizar, digamos, los criterios que va a adoptar la organización respecto a los datos, y después tenés un trabajo ya más de análisis de repositorio de datos, donde la entidad tiene que desarrollar una arquitectura conceptual y lógica de una base de datos a partir del cual toda la información del banco va a colgar o se va a tomar. Eso es para nosotros lo más importante, porque cuando uno, al menos la realidad que nos toca vivir a nosotros, que tenemos muchos clientes de alta por ANSES, por las bases de datos de la provincia, por demás, a veces respecto a una misma persona hay diferentes fuentes de información, y información que a veces resulta hasta contradictoria, y ordenar eso requiere un conocimiento del arte, conocimiento de cuestiones idiosincráticas, de cómo se fueron, conocimiento de los procesos que involucran las altas de cliente, y es una cuestión bastante compleja. Es una cuestión que no se puede resolver tan fácilmente, requiere un análisis intelectual, hay una ida y vuelta ahí respecto de qué se toma, qué se deja de lado. Y, sí, muchas veces los clientes te vienen como te vienen, ¿viste? Te los dan y vos los absorbés, y también eso pasa en las fusiones de bancos, ¿viste? Y por ahí tenés clientes que operan, pero que vos realmente los datos necesarios para operar los tenés bien, pero el resto no los tenés tan bien como quisieras, ¿no? Así es, así no tenés, a ver, no necesariamente tenés bien ordenado el mapa transaccional de un cliente, no necesariamente tenés bien ordenado la ubicación territorial del cliente. A lo mejor ahora no es tan necesario eso, porque al haber el abordaje de las redes sociales, la posibilidad de llegar a los clientes vía correo electrónico es un poco resuelven, pero para lo que es delivery, por ejemplo, es significativo. Y yo creo que es el principal problema que nosotros tenemos, porque entramos, si se quiere, al mundo del agilismo un poco tarde, y en realidad a nosotros lo que nos serviría, lo que es el onboarding digital para diferentes productos, es un reordenador de toda la base de datos del banco y un enriquecedor de la base de datos que hoy tenemos, digamos. O sea, a partir de ahí es donde podemos hablar de explotación de datos. En nuestro caso, estamos todavía en un estadio previo, me parece. No quiere decir que no se hagan laburo de explotación, ni mucho menos, pero ya algo más institucionalizado a nivel de inteligencia comercial, a partir de un gobierno societario de datos. Eso todavía estamos en una etapa muy incipiente nosotros. Requiere un reordenamiento de todos los procesos del banco, que es un poco lo que estamos haciendo, y a su vez definiciones de política en esta materia. Vos, mira, justo vos hoy, hace un ratito mencionaste, ¿no? Que
digamos, que la explotación de datos tiene que ver, digamos, con temas comerciales, ¿no? Pero también tiene que ver con temas de prevención de lavado de dinero, con temas de retención de clientes, ¿no? O sea, la explotación de datos pega en toda la organización, ¿no? O sea, es muy amplio, ¿no? Y mirá, si Sí. hoy tiende todo a la tecnología, a lo que es la posibilidad de onboarding digital y operar a distancia y demás, si no hay un conocimiento transaccional en línea de lo que está haciendo el cliente, es muy difícil desarrollar sistemas algorítmicos que te permitan generar alertas respecto a determinado tipo de conductas que se enmarcan por fuera de un radio que uno definido como de normalidad. Y eso es complejo de llevarlo adelante, digamos, o sea, porque requiere no solamente requiere la fuente de información, sino también el ordenamiento de toda la información, la generación de un repositorio y gente que esté en el monitoreo permanente de eso. Y por ahí, viste, en el interior, la gente cuando va a las sucursales se conoce, ¿no? O sea, más o menos a diferencia de acá, que sos más un número, allá por ahí conoce pero siempre es necesario tener información complementaria del cliente que no sabes, me parece, para darle una atención mejor, ¿no? Y lo que pasa es que, digamos, el problema que se le presenta a los bancos como el nuestro, por ejemplo, es que el cliente por ahí te usa de caja y sus principales transacciones las hacen otras entidades porque vos no tenés un backlog de servicio que a él le resulte razonable, o tenés clientes que ni siquiera lo rentabilizás. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas dificultades para rentabilizar los jubilados nacionales como segmento, digamos, porque son de difícil abordaje, porque ahí requieren un conocimiento y una estrategia más de segmentación determinada, porque son muy amantes de la presencia, digamos, la mayoría de los jubilados les gusta cobrar por caja y no tanto por ATM, y el banco tiene toda una disponibilidad territorial como para facilitar esa operatoria, que a la larga constituye un activo, porque es un activo del banco y es valorado por el mercado ese activo que es la presencia, pero no se termina de rentabilizar de la manera que uno debería, digamos, que es el principal problema que genera. Raúl, ¿querés agregar algo sobre esto? Sí, creo que también lo que va marcando nuestro desafío es que, como bien lo decía, es algo que atraviesa toda la organización y no siempre en todas las organizaciones hay un trabajo alineado, ¿no? Entre la cuestión comercial, cómo no está. Entonces los parámetros que vos tenés que determinar para qué buscar, a veces como que se encarga al área de sistema cosas que por ahí no tienen todo el expertise en las cuestiones vinculadas al negocio, o a veces puede ser una definición que terminan esperando que se decida desde esos lugares. Y la verdad que tiene que ser un trabajo muy coordinado para que nosotros, por ejemplo, que tenemos esto que describía Sebastián, la posibilidad de juntarnos con el cliente y poderle hacer alguna consulta en diversos puntos, lo que le consultamos sea preciso, ¿no? Y que podamos sacar un dato de valor para que después lo podamos utilizar con yo no llamo con un beneficio para el banco, sino por un beneficio para el cliente, porque nuestro rol justamente es eso, desarrollar a las personas. Entonces no es solamente buscar una renta, sino que también acompañarla con algún tipo de solución que se pueda dar. Pero tiene que ser muy preciso lo que quieres saber del cliente, ¿no? Y después, si tenés eso, también tenés que tener un sistema que te acompañe incluso en la forma en que está diseñado para que los operadores lo puedan cargar de forma correcta. Es algo muy operativo, pero te puede derribar cualquier estrategia por ahí ambiciosa en este tipo de esquema, ¿no? Bárbaro. Ahora, digamos, vos algo mencionaste justo, Raúl, al principio, de los temas éticos, ¿no? Digamos, tener datos de los clientes, bueno, en empresas, en industrias reguladas como esta, tienen mucha exigencia regulatoria, ¿no? Tenés que tener cuidado de esos datos, y también hay temas éticos, ¿no? Que tienen que ver con la protección y la privacidad de los datos de los clientes, ¿no? Mira, como todo, como cualquier negocio hoy, es una obligación prácticamente para que seas valorado por tus clientes, mostrar ese tipo de comportamientos. Y como todo, en su momento las finanzas se la planteaba como deshumanizada, ¿no? Que trataba, bueno, de identificar un ingreso y captarlo y darle incluso matrices financieras complejas que, bueno, complicaban la vida de las personas. Entonces, esa definición que se tuvo que tomar también
de pasar un poco a lo que se le llama las finanzas éticas, va a tener que ser muy bien trabajado en el manejo de los datos, para que justamente los usuarios confíen en nosotros, que es lo que puede atentar con cualquier tipo de desarrollo o transformación de estas características. Sí, no solo tenés que proteger los datos, sino que tenés que mostrar que los protegés, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Exactamente, empezar a encontrar, y también creo que es necesario, bueno, que entre los bancos podamos diseñar, ¿no?, un esquema que nos defienda, ¿no?, sobre estas cuestiones. Todo lo que hagamos para avanzar sobre algunas cuestiones vinculadas a todo lo que es la transformación digital, va a estar atentada con las cuestiones vinculadas al fraude, a los delitos, a la inseguridad. Mira, vos puedes tomar, hoy conversaba ahí con los compañeros, tomamos una medida de incentivo comercial y se propone un sorteo para incentivar el uso de algún canal, y pasas a hacer atención ya de lo que es la industria del fraude, ¿no? Entonces, usar un elemento para poder llegar al dato de las personas que les permita tener algún acceso a las cuentas. En ese caso, obviamente que el mayor valor que tenemos que trabajar todo en este camino es la confianza del cliente. Ya lo tenés que hacer cuando la gente deposita su dinero en tu banco. Imagínate que ahora el recurso dato pasa a tener mayor valor que cualquier otra cosa, ¿no? Claro, y la información que vos vas capturando y que tenés de dónde opera, cómo opera regularmente y todo eso, creo que te ayuda también a darle un esquema de seguridad, pero con cierta comodidad, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, si vos pagás algo chiquito todos los meses del mismo lugar a la misma persona, por ahí no te piden, no sé, el token para eso, o sea, te ayudan, te garantizan que operes bien, tratando de que sea lo más sencillo posible para vos, ¿no? Y creo que eso se puede conseguir con una buena gestión de la información. Totalmente, totalmente. Y hay que ir adaptando todo y buscando las mejores prácticas, las mejores tecnologías que, bueno, den esa garantía tanto a nuestro cliente interno como al cliente externo. Bárbaro, muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Sebastián, voy a pasar un aviso que tiene que ver con que tenemos abierto el canal de Q&A para que puedan hacer las preguntas que quieran, que vamos a contestarlas sobre el final de la charla. Gracias. Bueno, Sebastián, te paso a vos un poquito el tema este de ética y seguridad. No, bueno, la seguridad y la ética, digamos, tienen que estar enmarcadas en una política de gobierno societario. Claramente, cuando uno define, digamos, esquemas transaccionales o perfiles transaccionales de clientes, está abordando cuestiones muy sensibles sobre las cuales tiene que tener muchos reparos, porque básicamente está, digamos, obteniendo información respecto a determinados hábitos y prácticas que realizan las personas. En ese sentido, digamos, yo creo que nosotros podemos garantizar la seguridad y creo que no tenemos problemas respecto de aspectos éticos que tengan que ver con la información que los clientes brindan a los bancos. Yo creo que el principal desafío que tienen las entidades financieras es la explotación del dato. Y si vos me hablás puntualmente, porque a mí en primer término cuando se me planteaba esto, por lo poco la formación que tengo y de dónde vengo y cómo tiene mi trayectoria en la actividad financiera, es aplicado a negocios. Pero creo que digamos, en los últimos años, sobre todo post pandemia, me parece que el principal desafío que hoy tienen las entidades, y viendo también un poco cómo está la parte legal sobre el tema, es lo inherente a seguridad transaccional. Y en la seguridad transaccional, la explotación del dato conlleva necesariamente un esquema de configuración, un esquema de desarrollo algorítmico y de parametrías y de explotación y de ida y vuelta y un análisis de minería bastante complejo. Porque yo interpreto que nosotros debemos tener rasgos idiosincráticos distintos por ahí a los de otro lugar, por lo cual el set de prácticas que por ahí o el set de parámetros que puede ser aplicado para Capital Federal a lo mejor no son para acá. Por lo cual, independientemente de cualquier solución que uno pueda comprar sobre el particular, nunca puede estar por encima del conocimiento que cada uno le aporta al negocio. Y ese conocimiento de cada uno le aporta al negocio también es una cuestión que requiere mucho esfuerzo humano y de trabajo de abordaje con distintas, por ejemplo, con la fiscalía, a ver qué denuncias están habiendo sobre los temas, con la policía, sobre qué es lo que está pasando, con diálogo con nuestra gerencia de sistema, a ver si tenemos
dificultades con sistemas que están posibilitando determinado tipo de operatoria que están siendo explotadas, nos ha pasado en un caso muy particular, por algún tipo de persona, bueno, pero vuelvo, para eso hay que tener una organización, un esquema lógico y conceptual de toda la información que hay que procesar, como para después definir perfiles de actuación y sobre esos perfiles tener algún tipo de acción. Para nosotros es bastante incipiente y bastante nuevo eso. Yo veo, digamos, de todo es mucho más fácil decirlo que hacerlo, digamos. O sea, nosotros hemos tenido algún tipo de situación traumática con algún proveedor en esta materia, porque, bueno, en principio las entidades estaban muy orientadas en lo que es seguridad, al hackeo, que les hackeen los sistemas, pero ahora se abrió otro abanico de posibilidades que tiene que ver con que los clientes faciliten las claves, que eso está, en principio nosotros pensamos que estábamos resguardados desde el punto de vista legal, por los contratos y demás, pero bueno, ahora la justicia esto lo planteo como ejemplo, está yendo por otro carril y le está otorgando esa responsabilidad a las entidades financieras, motivo por el cual, por un hecho exógeno que a priori no estaba definido dentro del radio de riesgo de los bancos, ahora lo tienen que incorporar y establecer todo un set de acciones sobre aspectos que tienen que ver con la transaccionalidad del cliente, en el mismo momento que tiene que incrementar, digamos, la cantidad de operaciones que los clientes pueden hacer de manera no presencial. Por lo cual ahí se plantea una dicotomía. Y esa dicotomía no puede ser resuelta sino a través de una explotación inteligente del dato y un conocimiento del perfil de nuestro cliente, respecto de qué es lo que va a hacer, cómo va a operar, digamos, y cuáles son los rangos o riesgos que el banco está dispuesto a asumir en esto, digamos. Sí, es todo un tema ese. Es todo un tema. Es todo un tema. Che, aprovecho para preguntarte que, digamos, el impacto que genera, digamos, todo esto en la organización, ¿no? Va más allá del área de tecnología. O sea, la gestión de datos también es un cambio cultural, ¿no? Y como cambio cultural impacta en toda la organización, ¿no? ¿Cómo lo ves, Sebastián? Mirá, los cambios culturales, en mi opinión, yo creo que hasta lo puedo fundar intelectualmente, me parece que tienen que traer primero cambios de proceso. Uno cambia primero la forma de actuar y a partir de ahí puede influir en la forma de pensar o razonar determinado tipo de realidades. Necesariamente esto invariablemente deviene en una reformulación de toda la estructura de proceso de negocio de las entidades, porque hay una cuestión que es esencial y que se disparó a partir de la pandemia que tiene que ver con la no presencialidad y la injerencia de actores que están cimentando negocios a partir de la no presencialidad y la posibilidad de proveer servicios con agilidad y demás respecto de los clientes. Y eso a priori es bien valorado. Nosotros tenemos esa cuestión, porque es una cuestión que ya la estamos viendo desde el punto de vista de mercado. También en los análisis de mercado que hicimos, pudimos observar que nuestros clientes, a pesar de que valoran eso, también valoran la presencia física. Este país es un país que tiene una tradición, ha tenido problemas desde el punto de vista financiero, los bancos han tenido problemas, para la gente no es menor que el banco tenga algún tipo de presencia y que el banco no tenga ningún tipo de presencia respecto a sus ahorros y demás. Entonces esa es te diría, una dialéctica que hay que buscar una forma de conjugarla y que nos permita ser eficientes y al mismo tiempo estar presentes. Es medio complejo, digamos, decirlo, pero es así. Y esa cuestión, invariablemente, al menos para nosotros que teníamos una inercia de negocios que por ahí viene muy dado con las altas y con el vínculo que tenemos con los sectores públicos, en lo que es sobre todo cartera minorista, necesariamente deviene en una redefinición del negocio y en una redefinición de todos los procesos que conllevan a ese negocio y en los servicios que nosotros vamos a darle a los clientes y en cómo vamos a evaluar esos servicios y cómo pretendemos que el cliente evalúe esa prestación de servicio, digamos. Que nos lleva ya a un paradigma más de banco privado que de lo que usualmente éramos un banco público con un acervo de negocios más sustentado en la presencialidad. Esos son los dilemas que hoy estamos Claro, avanzando, porque hoy ya, viste que, digamos, con toda esta transformación de toda la industria, y cuando digo industria incluyo fintech y todo lo big tech, todo lo que anda por ahí, ya que te depositen el sueldo, o sea, que ustedes tengan el depósito del sueldo, no es garantía de que el cliente los use, porque el tipo por ahí saca la plata, la manda a otro lado y se pierden un montón de oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, no es es lo que solamente, ocurre. claro, Es no es lo que solamente ocurre. que te depositen el sueldo, es cómo haces para fidelizarlo, para hacerle cross-selling, ¿no? Para otras cosas, ¿no? Es que el mercado cautivo deja de ser tan cautivo
A priori, yo me acuerdo hace, bueno, vos también, hace 20 años, el dilema de los bancos era lograrlo para el sueldo, porque se asumía que a partir de cobrar en un lugar uno podía desarrollar todo el set de productos sin que el cliente, porque era más difícil la salida, digamos, la barrera de salida era más alta para los clientes. Hoy son muy Claro. simples. Y Sí, aparte lo la gente está muy transferís y chao. familiarizada. Exacto. Exacto. Yo me acuerdo, mirá, yo no sé cómo, yo me acuerdo que hace 20 años el Sistema Nacional de Pago ni se conocía, prácticamente no había transferencia. Las pocas que había era MEP. Pero el Sí. corralito hizo que la gente se empiece a familiarizar con el tema de transferencia. Bueno, eso después ya hoy lo tenés, ni siquiera lo discutís. El agilismo es lo mismo, ya después se empieza a naturalizar y todo lo que todo el mundo busca es no presencialidad, la posibilidad de dar el alta, o sea, tener que resolver los problemas de una manera ágil, que las entidades más o menos rápido te digan, te den una respuesta respecto a un sí o no a una gestión que uno realiza, concurrir lo menos posible a una entidad financiera y tener toda la posibilidad de operar por canales automáticos. Bueno, eso ya está dado. Y es una cuestión que las nuevas generaciones lo tienen demasiado arraigada, inclusive lo tienen como hasta naturalizado. Por ahí la mía fue una construcción que se fue dando a lo largo del tiempo. Chicos de 24, 25 años, ya me parece que es algo con la genética viene en esto. Sí. Entonces, me parece que son los dilemas que se van a abrir, que se están generando y que nos llevan a nosotros a reconvertir toda nuestra fuerza laboral en aras a un esquema de proceso distinto, digamos. Bárbaro, muchas gracias, Sebastián. Raúl, con respecto a esto, ¿no? Los temas del impacto, ¿no? Que te digo que para mí el impacto es un impacto grande en toda la organización, ¿no? Mucho más allá de tecnología, obviamente tecnología también, pero el resto tiene que acostumbrarse a explotar las cosas y a ver las cosas de forma distinta. No sé cómo lo ves vos eso. Sí, creo que es un trabajo de mejora continua, permanente, donde como bien lo describían, más que una incorporación de tecnología, es una transformación cultural que tiene que ser acompañada con distintos tipos de gestiones, de lo que es la gestión de las personas y también los términos de comunicación para que todos puedan seguir esta decisión, esta definición, que podría ser del banco, pero la verdad que es del contexto y del modelo de negocio, donde cada día tenemos que ir caminando esa evolución, con la diferencia que lo tenemos que hacer mientras llevas adelante el banco tradicional, porque como bien describía también Sebastián, somos un banco que su componente de clientes siempre se basó más en la presencialidad y estamos en una migración permanente, ¿no? Entonces, afecta a cada una de las áreas y muchas veces es importante que, bueno, todo nuestro plan estratégico vinculado a este tema sea bien informado, acompañado por cada uno de los usuarios dentro de la organización. Bárbaro. En muchas, viste, los bancos son, digamos, tienen el tema de que son multiproducto, multicanal, ¿no? Multiexperiencia, ¿no? Tienen un montón de cosas que por ahí si vos tenés, no sé, si vos vendés solo por la web, tenés un solo canal, ¿no? Pero acá el banco tiene muchos productos que vende por muchos canales y es esa combinación, y aparte tiene por ahí muchos segmentos que atiende, ¿no? Entonces esa combinación complejiza bastante todas las estructuras, ¿no? Desde las tecnológicas hasta las organizacionales. Entonces, si bien hay un rol en tecnología de consolidar los datos, hoy muchas empresas tienen un rol desde el punto de vista del usuario, le llaman Chief Data Officer, ¿no? El responsable de datos, que es alguien que vela por proveer datos a toda la organización, pero desde el punto de vista pensándolo desde el punto de vista de negocio, ¿no? Y hay otras organizaciones que no, que eso lo tienen distribuido, ¿no? Que como que cada área se ocupa de negociar con sistemas sus datos. No sé cómo lo ven ustedes en sus organizaciones. Yo como te decía, es un proceso que una mejora continua, donde vas identificando cómo se va escalando todas las dinámicas y le tenés que dar un gran acompañamiento, ¿no? También una definición del directorio, de las gerencias, para que todos vamos en ese camino. Y ahí nosotros, en esto armado con equipos horizontales, utilizando distintas metodologías ágiles, vamos después determinando la construcción ya de una nueva estructura. Creo que la organización está en
conversaba hoy también con la gerente de gestión de personas, está en un diseño permanente organizacional, donde vas a ir constituyendo la organización con sus estructuras para afrontar esta dinámica que la verdad que es compleja y se mueve bastante. Bárbaro. Sebastián. A mí me parece que, mirá, yo soy amigo del principio de unidad de mando. Me parece que lo más razonable para organizar, al menos organizaciones como estas, donde tenés diferentes lugares de donde ingresan los datos, tenés alta centralizada, tenés aspecto del sector público, son muchos lugares, necesariamente tenés que tener concentrado, ordenado y organizado. Y asegurado de que, porque hay que tener una seguridad, una cierta seguridad, que alguien en algún punto la tiene que analizar, de que ese dato es un dato real. Porque hay mucha información que no es, o sea, las altas, por ejemplo, las altas que llegan de ANSES, llegan con muchas faltas, o sea, respecto a domicilio. Entonces, uno va después matizando, va reordenando las bases de datos con otra información, con otro conocimiento que va tomando del cliente, pero en definitiva, toda esa información tiene que estar nucleada y tiene que haber, para mí, un Chief Data Officer que esté, al menos, articulando sobre la documentación, el glosario, como para que cada uno sepa y tenga ya una fiabilidad respecto de sobre qué información está ensayando, digamos, un análisis exploratorio. Yo el análisis exploratorio lo podría distribuir en el banco, pero la concentración o la base de datos, en mi opinión, al menos a nosotros, nos resultaría más razonable que esté unificada. Sí, en general te unifica los criterios, ¿no? Te unifica también los nombres, porque si no vas a una reunión y te encontrás con 4 informes que dicen cosas Así distintas es, sobre un mismo tema, ¿no? así Y es. aparte, Chief Data Officer, vos dijiste muy bien, aparece también el dueño del dato, ¿no? Che, yo tengo que dar una alta y tengo que curar algunos datos o procurar, bueno, yo que soy el que doy el alta, me tengo que ocupar de que esos datos vengan bien o si no, tener un proceso de mejora, porque muchas veces te vienen como te vienen, o sea, si vos te fusionaste con alguien y tiene los datos de una forma, y bueno, los tiene así, o los metés así, pero después tenés que hacer un proceso de, no sé, de mejora, de Así es. enriquecimiento. No, el proceso el proceso de mejora es el gobierno societario en sí, porque o sea, cuando una base de datos, cuando tenés muchos clientes que vienen por alta masiva, por ejemplo, no tanto cliente que viene onboardeado, sino mucho de alta masiva, para enriquecer eso tenés que tener un procedimiento, porque no vas a enriquecerlo de una, digamos, es un proceso ¿No? gradual donde vas tomando distinta información, algún conocimiento adicional del cliente, y a partir de ahí vas ordenando o redefiniendo la base de datos o reordenando procesos. No es tan fácil, digamos, o sea, por eso yo creo que debe ser unificada esa acción, esa gestión. Bárbaro, sí, muy claro, muchas gracias. Un tema, ¿cuáles son las áreas más consumidoras de información dentro de los bancos de ustedes? Bueno, yo creo que como creo que el área comercial donde se definen todos los negocios del banco es el área que tiene que ser la que demanda para que podamos construir, obviamente, si estamos hablando de un modelo de negocio que va a la personalización de los productos con segmentos de clientes cada vez más precisos, tiene que ser el área, bueno, que empieza a buscar el dato que lo lleva a un análisis correcto para poder diseñar una estrategia correcta en el abordaje de los negocios del banco. En ese camino también puede existir después de nuestros usuarios internos, que le llamamos nuestros colaboradores, también mejoras en los procesos de atención para poder también, bueno, ir automatizando, viendo maneras de hacer las cosas más fácil, pero comienza, por lo menos en nuestro caso, en un ordenamiento de todo lo que es el negocio del banco, ¿no? Bueno, Sebastián. Bueno, claramente las áreas comerciales son las más demandantes, sumadas a planeamiento. Planeamiento es Claro, control de gestión, ¿no? por supuesto. Si bien hace planeamiento estratégico y está tomando muchos datos de la contabilidad, por decirlo de alguna manera, o de la mesa, en el planeamiento táctico necesariamente necesita sumar otro tipo de información y trabajar de manera más
un poco pues, también porque no abundan recursos como para hacer análisis y planeamiento por cada una de las oficinas, sino para trabajar junto con cada una de las oficinas y machear, digamos, la estrategia que tiene la parte comercial con lo que se definió oportunamente en el plan de negocio del banco, con lo que son las restricciones financieras y en términos de tasa y demás que pueda llegar a tener y que vienen como restricciones a esos modelos. Y es un poco el ordenador del juego, digamos. O sea, yo te diría que son las dos principales consumidoras de datos, planeamiento y digamos, toda la parte que está involucrada en la gestión comercial del banco. Y ahí supongo, cuando hablas de gestión comercial, también hablas de riesgos, ¿no? Porque riesgos es otra área consumidora, ¿no? Tanto para recupero como para evaluación crediticia, ¿no? Claro, sobre todo, digamos, en riesgo yo separo lo que es evaluación crediticia, lo separo en dos. Lo que es grandes empresas, por ahí no necesita tanto dato externo porque analiza más la minucia, o sea, va más al detalle. Pero lo que es ya cartera comercial asimilable a consumo, ahí sí tenés que desarrollar modelos más a nivel de scoring, y ahí empiezan a jugar cuestiones que ya tienen que ver con el apetito de riesgo, cómo viene la cosa. Entonces, sí, la parte de riesgo operacional ni hablar, digamos, o sea, también, pero te digo, te repito, digamos, todo tiene que, para no, digamos, es muy difícil medir cuánto consume cada uno. Sabemos que son todos grandes consumidores, sabemos que toda la energía del banco está puesta en la parte comercial, pero me parece que el kit de la cuestión acá es la organización de toda la parte de información del banco, digamos. Si eso está ordenado y eso está más o menos definido, y hay una buena documentación y demás, después lo demás fluye con más naturalidad, digamos, y uno puede aceitar proceso y ir mejorando y haciendo un proceso de mejora continua sobre la información. Bárbaro. Y ahora vieron que digamos, con la escasez de talento que hay, ¿no? Y en general talento digital, ¿no? Y cuando digo talento digital no me refiero solo a gente que desarrolla sistemas, sino gente vinculada con lo digital. Aparece el concepto del autoservicio, ¿no? Que digamos, yo desde tecnología te dejo la base preparada, te consolido, te limpio la información, te la dejo bien, pero los usuarios, digamos, usuarios con determinados conocimientos, se arman sus propios tableros, ¿no? Y eso por ahí colabora a que, no sé, el tipo de sistema no le tenga que estar haciendo un informe por cada cosa que piden, ¿no? Sino que le dejas un warehouse, un almacén, un datamart, algo, y herramientas y capacidades para explotarlo. No sé cómo ven eso en sus organizaciones para ahora o para el futuro, ¿no? Vos sabés que es una de las dinámicas que hay que salir por cómo fue el avance, ¿no? De las áreas de sistemas, o el protagonismo que fueron teniendo. Y es como que había cosas que ya se las quedaron en los usos y costumbres que estaban encargadas, ¿no? a estos sectores. Pasa con los sistemas, pasa con la gestión de las personas, pasa con los procesos. Ya cada gerencia, cada lugar del banco debe tener incorporado en su lugar, ¿no? Saber qué pedir. Ya no podés descansar solo en otra área porque el banco ya funciona como un sistema que todo lo atraviesa, cada tema lo atraviesa, entonces demanda una mayor interacción. Entonces, es importante que cada gerente que tenemos a cargo y demás sepa que es responsable, ¿no? de pedir y de definir y, por supuesto, diseñar ya lo que es un tablero en función de lo que está buscando, ¿no? hacer, y que el sistema tenga solamente encargado de esa tarea temporal y nada más, porque si no es una carga sobre un área que también tiene muchas preguntas, y si no es como, voy a decir algo muy burdo, pero una cosa es pedir una torta, una cosa es pedir una torta de chocolate. Entonces hay definiciones que tienen que estar enmarcadas del área que necesita el dato, ¿no? No, y aparte, viste que como todo es tan dinámico, vos un informe solo te sirve para hoy, pero después vos querés hacer variaciones sobre eso, y eso te lo da la capacidad de explotarlo, si no tenés que vivir permanentemente pidiéndole a sistemas desarrollos, ¿no? Totalmente, y acá el factor clave es el tiempo, o sea, no podés, en un análisis muchas veces trata de ser preciso, rápido, tener una definición,
Estamos viviendo momentos donde, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho sobre potenciar el salario de las personas, hay que tomar decisiones. Argentina vive, ¿no? Tiene una volatilidad en su economía, en su macroeconomía, entonces vos tenés que tener respuestas rápidas para generar, obviamente, una solución a tus clientes con la misma urgencia. Entonces, no podés estar en esos procesos tan largos de interacción para definir justamente el dato que después tenés que analizar, ¿no? Bueno, Sebastián. No, sí, lo mismo, digamos. O sea, yo creo que a nivel de alta gerencia, cada gerente, una vez que el banco define un modelo de gestión, debe tener ya una set de KPIs o indicadores que constituyen su día a día, digamos. Eso es algo dinámico porque el negocio va variando, porque las condiciones van, porque los procesos van convergiendo de otra manera. Y hacia abajo, digamos, en áreas más allá en la base de la pirámide, el banco ya tiene que tener un modelo de gestión definido y tiene que asegurarse de cuáles son los indicadores que tienen que ir monitoreando cada uno de los, por ejemplo, vamos a suponer las sucursales, cuáles son los indicadores que cada gerente de sucursal debería ir monitoreando. Y sobre eso, digamos, a nivel de alta gerencia es donde se establecen los desvíos, y sobre esos desvíos donde aparece la gerencia general y termina después confluyendo a directorio, porque es, en definitiva, el cumplimiento de un plan de negocio, digamos, y de objetivos estratégicos que se fija la entidad. Esto ya es así. Esto ya, digamos, ya no hay más espacio para improvisaciones, ni para dibujos, ni nada, digamos. Hoy, digamos, si hay algo que cambió, digamos, con estos paradigmas, tiene que ver con la necesidad de parámetros objetivos para evaluar o medir cosas, digamos. Y ya cualquier, digamos, funcionario que corresponda a la alta gerencia que no se maneje con ese nivel de profesionalismo y con ese nivel de acerto, digamos, asertivo sobre la evolución de sus gestiones, te diría, es un absurdo, digamos. A su vez, claramente que que eso se lo tienen que disponer, un datamart, sí, no hay ningún problema, pero vuelvo, el origen del dato tiene que estar validado y para todos tiene que hacer lo mismo, para todos medir los mismos resultados. Porque si no, es una anarquía, digamos, y podés tener áreas que estén midiendo mal los datos y vos pensás que estás yendo muy bien en un segmento de negocio, que cuando lo empezás a evaluar mejor te diste cuenta que fue ruinoso, digamos. Sí, sí, no, es crítico eso, ¿no? Primero es crítico tener los datos bien ordenados y que los indicadores sean únicos, ¿no? Que la información salga de un solo lugar, ¿no? Que parece, digamos, parece una pavada, pero después cuando vas a la realidad muchas veces te encontrás que no es así, ¿no? No es trivial eso, es algo que a veces esto fue algo, a veces las empresas no lo pensaron bien, no pensaron, por ejemplo, las implicancias que podían llegar a tener. En algún punto se permitieron la coexistencia de diferentes bases de datos con distintos tipos de información, y después cuando ya llegas a un nivel de, digamos, conformidad o nivel de indicadores más a nivel estratégico, es donde empezás a notar estos problemas que se van dando, donde cuál es el dato, cuál es la fiabilidad que tiene ese dato, digamos, o sea, y ahí, a partir de ahí surge la necesidad de ordenar eso. Si yo me acuerdo de haber trabajado con alguna normativa europea que para determinados datos para riesgo era que no te dejaban, digamos, que querían que los datos salieran todos de un sistema sin ninguna manipulación, ¿viste? Que nadie pudiera hacer un PowerPoint y cambiar los datos, sino que salieran todo un sistema y que tuvieras trazabilidad desde el indicador hasta el último dato, que terminaban siendo millones, que usabas para consolidarlo, ¿no? Y eso fue todo un trabajo enorme, ¿no? De años de trabajo. No, de hecho eso sigue constituyendo generalmente, digamos, el Banco Central es muy celoso de que estas cosas no ocurran, pero aún así pueden haber, puede estar que esté centralizada la información, necesariamente que quiere decir que esa información sea homogénea o sea coherente. Ese es un trabajo adicional que hay que hacer, digamos. Claro. Y ya es un estudio más analítico de una definición de arquitectura lógica y conceptual de un repositorio de datos, digamos. Bueno, ya, miren, ya se nos voló la hora. Estamos ya acercándonos hasta el final. Voy a pasar a las preguntas, como les dije antes, si quieren hacer alguna pregunta, cárguenla en el Q&A. Hoy voy a agarrar ahí una. Acá Marcelo pregunta, además de analizar y recabar los datos mediante la transaccionalidad, ¿se toma alguna estrategia respecto al comportamiento del cliente? Sí, en nuestro caso, sí.
siempre estamos muy atentos, te decía, nosotros tratamos de fortalecer de alguna manera el salario, o tratamos, como somos un banco que vive durante toda la vida de nuestros clientes, porque no nos podemos mudar, como el Banco de La Rioja, vamos a estar para los riojanos toda la vida, nos tocan clientes que atraviesan todo su ciclo de vida. Entonces tratamos de identificar en la forma en que operan con el banco, ahora con muchas más posibilidades, ¿no? Para poder saber cuáles son sus necesidades de cada momento, y ahí poderle hacerle los productos a medida. Utilizamos mucho, se puede utilizar obviamente las transacciones que realizan por los distintos tipos de productos y demás, pero en nuestro caso también tenemos en cada punto presencial, bueno, algún tipo de interacción, y tratamos de construir esos productos también con una breve conversación con ellos, y también son grandes aportantes, o sea, siempre tenemos puntos de mucho contacto donde nos van marcando cuáles son sus intereses, cuáles son sus puntos, o qué buscan, ¿no? del banco. Así que desde ese lugar sí trabajamos mucho con la información que tenemos. La idea es ir encontrando herramientas que sean mucho más ágiles para esa administración. Bárbaro, muchas gracias, Raúl. Sebastián. No, a ver, lograr un conocimiento transaccional del cliente, independientemente de las cuestiones de seguridad que involucra, ya es lograr un gran conocimiento del cliente, ya es un gran paso. Invariablemente ese logro es ocupado en distintos lugares del banco, la parte comercial, la parte de riesgos. Claramente esto no se agota, yo creo entender la pregunta en ese sentido, no se agota solamente a eso, pero lo que quiero significar es que se habla mucho del conocimiento transaccional del cliente, pero esa es una construcción que lleva tiempo y que evoluciona permanentemente, y que, digamos, genera la necesidad a los bancos a que estén cada vez más atentos a esto, porque toda la operatoria que hacen los clientes es cada vez menos presencial. Entonces, al ser menos presencial, ya sea por una cuestión judicial o una cuestión de negocios, te planteo los dos extremos, digamos, requiere, digamos, un set de información que permita abordar cualquiera de las cuestiones que uno lo plantea. Pero ya llegar a eso es un gran logro. Yo me acuerdo que bueno, había un banco en Estados Unidos que había sido premiado por su capacidad de entender el ciclo de vida del cliente, ¿no? Y en función de eso, pues si te estabas por casar, te ofrecía una hipoteca, si estabas por cambiar el auto, bueno, un prendario, si estabas por viajar, un personal. Pero tenía la capacidad de conocer, ¿no? el ciclo de vida del cliente, que muchas veces, y yo que entiendo que en el interior se da aún más, cuando el cliente va a la sucursal hay un conocimiento porque hay una charla con el que lo atiende, y el desafío es que al irte a lo virtual perdés eso, ¿no? Y tenés que de alguna forma recuperarlo, ¿no? Conseguirlo. Sí, habría que ver cómo hacía ese banco para entender el ciclo de vida del cliente, si es que hoy yo creo que hay que, desde el punto de vista de la inteligencia de negocios, no te queda otra que empezar a hacer análisis del punto. Hay que ver también qué serie de tiempo tomás. Este país tiene sus particularidades. Hoy, a partir de este momento, con las tasas de interés que hay, es muy difícil entender la decisión del cliente en términos de definiciones de crédito, porque claramente la demanda va a caer, digamos. Pero bueno, ahí ya es una heurística que lleva al análisis de los datos en una serie de tiempo definido, y ahí vas trabajando con prueba y error. Miguel, o sea, no hay nada que sea exacto. Y en este caso uno tiene que estar preparado, que a veces puede, digamos, lograr conclusiones que no son del todo acotadas a la realidad, o que pueden haber sido correctas para el pasado, pero que ya no se aplican más porque cambiaron las reglas de juego. Y bueno, esa es una dialéctica que hay que comprenderla, y que con el día a día uno va a poder evaluar qué alcance tiene o no todo este análisis, digamos, real. ¿Qué es lo que verdaderamente va a poder hacer y lo que va a poder predecir? Sí, no. Es un tema. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la capacidad para hacerlo, ¿no? Exactamente. ¿Viste? Que con la necesidad todos concordamos, después hay que ir a hacerlo, y bueno, y ahí empiezan a aparecer las restricciones, ¿no? Exactamente.
No sé si querés agregar algo, Raúl, si no paso a la última, porque ya nos está quedando minutos. No, comparto eso y también es que pasa eso, va a tener que poner los dos esquemas, el presencial y buscar el dato digital, obviamente, porque tenés un banco mixto en este momento, o sea, los tenés una migración de usuarios, por supuesto, donde se ubique la información, vas a poder construir el mismo destino. No cambia la forma, o sea, no cambia el objetivo, cambia la forma de hacerlo. Por supuesto que tenemos más chances con la tecnología de ser mucho más precisos en todo. Ahí hay una última pregunta de Marcelo también, que tiene que ver con si aparte de los datos de adentro del banco, usan o piensan usar datos de afuera, ¿no? De comportamiento del cliente de afuera. Qué sé yo, a veces si están navegando y buscando préstamos, qué sé yo, vos hoy navegás y buscás una heladera y de hecho me pasa a mí hoy, porque estuve comprando una para mi hijo hace como 3 semanas, que cada vez que abro el mail veo cosas de heladeras, ¿no? Les aviso a todos que ya la compramos por la duda, pero... No, en nuestro caso, Miguel, sí, sí, claramente, porque somos un agente financiero del Estado, del gobierno de la provincia del Chaco, así que invariablemente, ya sea porque a veces somos los que impulsamos determinado tipo de políticas públicas, digo, el gobierno a veces toma determinado tipo de iniciativas y vamos compartiendo información como para ir monitoreando el alcance de esas políticas y cómo verdaderamente terminaron impactando. En ese sentido, tenemos un gran enriquecedor de datos, que es el gobierno que, aparte, este gobierno, puntualmente a partir de la pandemia, ha avanzado muchísimo en lo que es transformación digital y demás, y ha avanzado muchísimo en lo que es el ordenamiento de toda su estructura de datos, de información, así que eso nos permite a nosotros construir una sinergia. De todos modos, eso no quita el principal problema que uno tiene, o el principal dilema, que es el armado del gobierno societario de datos de propia entidad, digamos. Posibilidades y alcances infinitos. Ahora, la problemática siempre se reduce a lo mismo, y en definitiva, digamos, la capacidad o no que tengamos de abordar ese problema de una manera eficiente es la que va a definir la performance nuestra a futuro, digamos. Esa es la realidad. Raúl, ¿querés decir unas palabras más para cerrar? No, básicamente que es un mundo por descubrir que nos alienta a un aprendizaje permanente y creo que vamos a tener mayores posibilidades de hacer una banca más inclusiva y que llegue a todos. Así que yo creo que esto va a ser muy bueno para todas las comunidades, ¿no? Bueno, Sebastián, Raúl, Sebastián, muchas gracias. Realmente se me voló la hora. Pasó como si parece que arrancamos recién. Y eso es por ustedes, ¿no? Que lo hicieron muy dinámico y la verdad cada vez muy profundo. Muchas gracias por la participación. Dani. No, muchas gracias a ustedes, Miguel, Dani. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias en nombre de Practia por haber participado de este encuentro y bueno, los esperamos en el próximo. Que tengan linda Ok, jornada, gracias. igualmente. Hasta luego. Luego. Hasta luego.